Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos al principio del programa de la sangría de yeguas, un borroso límite entre la ética y la producción. Esta es una práctica muy cruel que consiste en extraer litros de sangre de yeguas preñadas para obtener una hormona. Esta hormona es una hormona muy codiciada en el mercado internacional por la industria farmacéutica, ganadera y porcina. Y con ella, es decir, con esta hormona, se fabrica una sustancia utilizada por los criadores industriales de lechones y también de ganado bovino para acelerar el celo tanto de las cerdas como de las vacas, y así sacar un mayor rendimiento productivo. Es una práctica que, como te adelantamos, se realiza hace 40 años en Argentina, en Uruguay y en Islandia. En Islandia actualmente se está discutiendo este método, que está absolutamente prohibido además en el resto del mundo. En Europa está totalmente prohibido por la crueldad que implica. Bueno, en Uruguay actualmente en algunos departamentos también se prohibió, pero por supuesto que este maltrato continúa. Antes de adentrarnos en el tema, quiero que escuchemos al doctor Ariel Corse, que ya ha estado con nosotros en el programa. Es médico veterinario, presidente de ACMA, que es la ONG que trabaja por los caballos. Es un experto en caballos. Esto funciona en Alejandro Korn, cerca de Varadero. Y esto nos explica acerca de la sangría de yeguas. La extracción de sangre para obtener la hormona de gonadotrofina de yegua preñada. Justamente para eso el animal tiene que estar gestante. Una vez que le extraen la cantidad suficiente en determinado periodo de gestación y obtienen la hormona, obviamente tienen que cortar la gestación abortando y volviéndola a preñar y retomar ese ciclo, para que en el mismo periodo le vuelvan a extraer sangre para obtener esa hormona. Y lo que sucede es que cada vez que le sacan sangre, le sacan muchos litros. La yegua la pasa mal. O sea, todos los controles que se han hecho, pero están aprobados por SENASA. Lo único que hay que hacer es una hormona sintética, a pesar de que ya hay una, pero no funciona bien. O sea, funciona con bastante margen de error. Y trabajar en una hormona sintética es bastante costoso, aunque estaban en ese camino. El doctor Corse nos explicaba, ¿no?, que se estaba creando una hormona sintética, pero que no tiene, obviamente, el funcionamiento que tiene esta hormona, que les voy a decir cómo se llama. Es la gonadotropina coriónica equina, que justamente es secretada por las yeguas embarazadas. Esto se encuentra... abortan, entendí que... Claro, es tremendo el método, porque ¿en qué consiste? La yegua está preñada y esta hormona es una hormona que aparece en sangre, pero no durante toda la gestación. Aparece durante el primer trimestre, básicamente, entre los 0 a los 120 días, 3-4 meses. Entonces, a ellos les sirve esta hormona. Entonces, con la extracción de sangre, retienen la hormona. Y cuando termina este pico de aproximadamente, dijimos, 60 días, el animal ya no va a producir esta hormona en la cantidad que se requiere. Entonces ya produce otras, pero ya esta no. Entonces, ¿qué pasa? Ya no sirve. Esta es la cuestión. Y como tiene que estar gestante, una vez transcurrido este periodo de 3-4 meses, la yegua deja de producirla y le cortan la gestación, haciéndola abortar. ¿Para qué se la deja abortar? Para que vuelva a servir una vez que, entre comillas, se recupere, porque es tremendo lo que le ocurre con este aborto, con esta, además, ahora les voy a comentar cómo se le saca la sangre. Entonces, una vez que se recupera, la vuelven a preñar y entonces se retoma el ciclo, de manera que el periodo adecuado para volver a extraerle la hormona pueda tomarse, la vuelvan a sangrar y así continuar con este circuito de tortura. Imagínense que una yegua tarda un año, su periodo de gestación para tener un potrillo es de 1 año. Entonces, ¿cuál es la mentalidad? Y no nos conviene, porque ¿cómo voy a tener 1 año? Después, ¿qué hago con el potrillo?
tengo que, tengo que criarlo, eso implica un gasto, un alto costo, es antieconómico. Entonces nos preguntamos si no es antiético. Yo cuando me metí en este tema, primero no pude creerlo, creí que estaba viendo ciencia ficción porque es increíble. Pero cuando uno se va metiendo y hablando con expertos en esto, realmente es tremenda esta práctica, que consiste en preñarla de manera metódica, tiene que ser esto, para extraerle de 5 a 10 litros de sangre, ¿sí?, por día, inmovilizándolas durante horas, donde son amarradas o encadenadas para sacar a través de la yugular la sangre, una vez por semana durante 8 semanas. Este procedimiento les produce una interrupción del embarazo, además, ocasionando abortos, desgaste corporal irreversible, daños graves e infecciones. Algunas incluso después de esto vuelven a ser montadas y nuevamente realizan el proceso de la extracción. Y otras tienen un promedio de vida de 2 a 3 años. Viven mucho más los caballos, ya que suelen fallecer por anemia o por las propias causas del aborto provocado. Las que después de esto no pueden reproducirse son abandonadas o enviadas directamente a los mataderos. También estuvimos, ¿se acuerdan la otra vez hablando con el doctor sobre el asunto de Chocolate, que era ese caballo que se había perdido en ACMA? Bueno, finalmente lo encontraron, pero este es el destino muchas veces de los caballos, los mataderos. ¿Y se sabe qué laboratorio en la Argentina hace esos procedimientos? Sí, por supuesto. Hay empresas como Sintex y Biomega, que son las empresas más grandes en Sudamérica que manejan grandes granjas de sangre. Ellas se encargan de comercializar esta hormona a otros países para llevar los beneficios en la parte ganadera industrial. Las yeguas, si uno conoce de animales, son animales que de por sí, igual que los caballos, son muy asustadizos y muy temerarios de todo aquello que no conocen. Uno, cuando se quiere acercar a un caballo, tiene que ir de a poco. En principio son animales asustadizos. Tienen 8 sonidos de comunicación, que son el sonido maternal, el de cortejo, el relinchar, el bufar, chillar, saludar, rugir y resoplar. Pero también usan expresiones faciales los caballos para comunicar las emociones o estados de ánimos. En estudios que se han hecho y videos que, bueno, no hace falta ver, se puede ver el poco respeto y la falta de empatía por el bienestar animal en, el método utilizado, este método que estoy tremendamente, que estoy describiendo, y la deplorable salud que tienen estos animales que ya están desgastados y que sirven para esto, y el día que esto no lo pueden cumplir, se lo lleva un matadero. Y se pueden ver los gestos de estos animales frente a esta situación. Por otro lado, un dato que me parece súper importante es el doble discurso del mundo, ¿no? Porque dijimos que en Europa y en el mundo en general, excepto en estos 3 países, Uruguay, Argentina e Islandia, en Islandia ya se está trabajando sobre una ley que prohíba este método. Si bien no se utiliza el método, pero sí se compra la hormona. Entonces, este doble discurso, claro. A ver, no voy a usar este método porque es muy cruento. Directamente usalo vos que te lo compro. Claro. Es siniestro, ¿no? Cada vez a la yegua se le sacan más sangre, muchos litros, la pasa mal y todos los controles hechos esto lo confirman. SENASA en Argentina esto lo aprueba, es decir, es otra cuestión de la hipocresía en cuanto a la ética, ¿no? Con respecto al buen trato del animal, al bienestar animal, al concepto de bienestar animal. Porque, no está prohibido, es legal. Bueno, no todo lo legal es ético y en todo caso habrá que trabajar en la ley para repensarla, si estamos cometiendo... Perdóname, Marín, pero SENASA controla el bienestar animal, ¿no? SENASA, en este punto, esto lo permite. Y SENASA debe controlar el bienestar animal. Lo debe controlar. Lo debe controlar. Hasta hace muy poquito en Argentina, les cuento que fuimos el primer exportador mundial de carne equina, con 5 frigoríficos en el país. Y ahí tenemos el gran problema de la faena de caballos, ¿sí? Robados por falta de controles y porque también fue un gran negocio. Esto es histórico en nuestro país. Recién ahora se están poniendo esos microchips que permiten, cuando en un campo o en un lugar roban un caballo, pero hay caballos que no están
en el campo ni tienen dueño. Aparte ¿sí? echa la ley, echa la trampa. Exactamente, ¿viste? pero Se bueno, van de los límites del campo. Por lo menos con los se microchips se sabe. Se ubican. Y es un gran problema el tema del cuatrerismo, de la faena, que ya lo hemos hablado en otro informe. Recién ahora están los microchips. Y recordemos que, bueno, si entramos a la página oficial de SENASA, por si alguien quiere entrar, ahí salen las toneladas de carne de caballo que vende Argentina. Como acá no podemos comer carne de caballo, exportamos la carne. El caballo es un héroe nacional, entonces no lo comemos. La patria se hizo a caballo, por lo tanto, no lo comemos. Pero sí lo matamos, lo cortamos y lo mandamos congelado a Europa. Qué bien. Esto es así, otra hipocresía. Lo vendés desguazado aunque no lo comes en tu país. Y en el otro país no usamos ese método porque es cruento, pero compramos la hormona. La lucha por terminar con esta crueldad nos remite siempre al tema del derecho animal. Y quiero que escuchemos a la doctora Lidia Quirós, es abogada, es docente, es directora del Instituto de Derecho Animal, trabaja muchísimo por ellos, Derecho Animal No Humano, del Colegio de la Abogacía de Avellaneda en Lanús. Es delegada también en la Comisión de Derecho Animal de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y asesora legal de ATMA. Bueno, ella nos informó acerca de la situación legal en Argentina de este método. Saber que en nuestro país está permitida esta práctica, que sí es una actividad lícita en Argentina, como la carne vacuna, exactamente igual, o sea, está por razones agropecuarias, a partir de determinado año se permitió hacer esta práctica y le reporta millones de dólares a la Argentina, esa es la realidad. Que no nos olvidemos que hoy hablamos de sintiencia. Yo siempre hago, en el caso de Granja de Sangre, un correlato. Hay mujeres que quieren tener familia y no pueden tenerla, ¿no? Y pasar por un tema de una inseminación y un aborto espontáneo es muy duro. La yegua tiene sintiencia, pasa por un proceso hormonal, pasa por un proceso de pérdida, es inseminada contra su voluntad y después se le interrumpe el embarazo también contra su voluntad. O sea, no rige un tema de la naturaleza. Entonces, eso tiene un efecto en la psiquis también de la yegua que está expuesta a ese tratamiento, que va a influir en su vida en cuanto a su calidad en la salud. Y por último, es descartada a la venta para faena. O sea, es muy cruel lo que se hacen con ellas. Que tomen conciencia, ¿no? Esto es, te hace un nudo en la garganta. Más a todo aquel que le ha costado ser madre y tiene la maternidad a pleno, totalmente, ¿no? Es muy, muy difícil. Hablando con especialistas en derecho animal, me comentaban que hay un análisis que se llama análisis SICUAL, que es un mecanismo institucional encargado justamente de revisar y dictaminar todos los aspectos relativos al uso racional y cuidado de los animales de laboratorio con fines de investigación científica, estamos hablando. O desarrollo tecnológico, innovación y enseñanza. También cuida las condiciones biológicas, ambientales y psicológicas en que estos animales se mantienen para proteger su desarrollo, su salud y expresar la conducta normal como cualquier animal. El buen uso de los mismos se fomenta a través del marco de estas normas nacionales e internacionales vigentes. El SICUAL se creó con el propósito de promover y verificar el bienestar de los animales utilizados en la investigación básica aplicada y está circunscripto a lo producido y mantenido en el laboratorio de animales, en el bioterio, ¿sí? Y autorizado por el Departamento de Investigación de Posgrado y Alimentos. Sin embargo, no es obligatorio, es decir, es un análisis que lo utilizo, pero no tiene obligatoriedad. Si quiero, lo utilizo. Queda a criterio de cada laboratorio, de cada lugar, ¿sí? Entonces puede ser que se utilice en lugares públicos, pero en privados no, por ejemplo. Sí es obligatorio, en cambio, para presentar papers en medicina humana, y habla de la utilización de animales en pruebas y la valoración directa si es necesario utilizar el animal para producirla o probarla y en qué condiciones se deben utilizar. En todas las universidades se utiliza este método y es un tema ético, pero lamentablemente, como decíamos, no es ley. Si lo fuera, este tipo de maniobras, por supuesto que no serían avaladas. Y lo mismo ocurre, bueno, con la norma de prohibición del ingreso de yeguas preñadas a los frigoríficos.
Finalmente, dijimos que Argentina, Islandia y Uruguay son los 3 países que mantienen este método, si bien en Islandia ya se está trabajando para que no. En Uruguay, en Maldonado, vieron que Uruguay funciona por departamentos, ¿sí? En Maldonado se declaró un departamento libre de sangrías de yeguas, con la aprobación de un decreto que prohíbe la extracción de sangre de equinos. Este proyecto estaba desde febrero en la Comisión de Bienestar Animal, en la Junta Departamental. Y este avance logrado por Maldonado, gracias a Dios, se sumó Canelones, un departamento que también abolió las granjas de sangre, pero en febrero, ¿ok? Ahora, en otros lugares de Uruguay siguen realizando este tipo de prácticas y procedimientos. Y hace muy poquito, si bien las autoridades de ganadería insisten todavía en que se cumple con las reglas de bienestar animal y que el proceso de sangría puede realizarse con un protocolo estricto, bueno, todo el bolazo que muchas veces dicen, incluso avalándose, y muy criticado esto por los proteccionistas y por gente que conoce en el tema y que está metido en el tema, que los critican de haber usado incluso al Instituto Nacional de Bienestar Animal como escudo, por eso hablábamos en la nota anterior, ¿no? Que muchas veces echa la ley, echa la trampa, como un escudo para lavar la cara a esta actividad, porque de hecho muchas de las personas miembros del instituto votaron a favor de las granjas de sangre, la gente que está justamente a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Y quiero que escuchemos cómo el ministro de Ganadería de Uruguay, Fernando Matos, dio una entrevista en Uruguay, por supuesto, en Radio Sarandí, en defensa de las granjas de sangre, hablaba el ministro de Ganadería. Y esto respondía frente a la pregunta de Gabriel Pereira, un periodista, que le cuestionaba ¿por qué no prohibimos las granjas de sangre? Y esto decía: esta administración llevó adelante el Instituto de Bienestar Animal como una política de Estado, generando dentro del ámbito del Ministerio de Ganadería toda una política de respeto y preservación, porque no es solamente producir, hay que producir en forma sostenible, respetuosa con lo que es el bienestar animal, y se puede hacer el mismo proceso de sangría de yeguas con un protocolo estricto de bienestar animal sin afectar su propio funcionamiento. Pero tampoco compartimos una visión extrema que haya que llegar a la prohibición de la actividad, que se puede hacer con las mejores normas de preservación y de cuidado, con los controles necesarios a través de la tecnología. Hoy nosotros vendemos por la razón de que Europa no lo hace. Europa no lo hace porque considera que más allá que sea legal, consideran que éticamente no está bien y por algo nos lo compran a nosotros. Mire, por algo somos uno de los únicos 2 países que lo hacen en el mundo. Pero bueno, sabe que el comprador fundamental de esta hormona es Europa. Por eso le digo. Y otros países también. Por eso le digo. Entonces no es algo ilegal. Entonces yo creo que la necesidad, fundamentalmente esta hormona se genera para los sistemas productivos de cerdos en Alemania y en Dinamarca y en España, donde los sistemas productivos allí también pueden ser bastante cuestionables. ¿Realmente aplican todas las normas de bienestar animal en las megagranjas europeas? Hay muchas cosas que tenemos que revisar sus principios. Hay una gran hipocresía en todo esto que tenemos que tener cuidado y no comprar los espejitos de colores que muchas veces nos quieren vender. Es increíble, ¿no? Es para reírse y para reírse y llorar. Sí, o no indignarse en demasía para poder tener más o menos razonamiento para contestarle, porque en realidad como lo hacen mal allá, nosotros también... Justifico lo que hacemos mal acá, porque allá también hacen mal las cosas. ¿Y sabes qué? Ese tono doctoral... cada vez... Te estoy diciendo lo que es muy importante para el progreso de nuestra región entera. Exacto. Y todas esas sandeces... Y un palabrerío político, o sea, digno para estudiar también este discurso. ¿Cómo es sin el nombre sentido. De este señor? ¿Cómo se llama? El ministro Matos, Fernando Matos, claro, el ministro de Ganadería. Él está convencido. Lo que pasa es que es un gran ignorante, ¿no? Claro, básicamente. Claro. Y acá también no está importa, la cuestión... O un gran otra cosa. Y entra a jugar esta cuestión, ¿por qué nos llaman especialistas para definir estas cuestiones? Hablan, tiene una serie de contradicciones. Lo que sí, cerrando ya este informe, no hay dudas que, como reflexiona el ministro Fernando Matos, tiene razón en algo.
que hay una gran hipocresía en todo esto y que de la cual es parte, y que, como él dice, no debemos comprar espejitos de colores que muchas veces nos quieren vender. Claro que no, le vamos a decir al ministro Matos si nos escucha. Y para eso debemos informarnos como sociedad, conocer y despertar en una sociedad ciega, sorda y muda ante estas prácticas que buscan obtener la hormona de la tortura. Bueno, muchas gracias, Marina. El informe semanal de Marina Torino, que nos habla de la sangría de yegua, ya la formulación de la temática ya me parece que nos llama a un interés, y que en el caso de hoy reúne aparte de lo que nos viene diciendo Marina. Miren, los animales son seres sintientes, por lo tanto hay que atender que sienten dolor, sienten miedo. Ha dicho, las yeguas sí lo son. Cualquiera que ha tenido contacto con una yegua sabe que está todo el tiempo así. Son muy nobles, es un animal muy noble. Yo de chico me espantaba así medio porque... Por los movimientos de ellos. Sí, pero era medio salvaje y por ahí me daban alguna tunda. Era la época en que te sacudían los viejos. Y había una señora que trabajaba en casa que, como yo me andaba a las esquivadas, me decía: parecés caballo aporreado por la cabeza. No. Porque claro, a los caballos también los aporreaban, no tanto ahora, pero bueno, vemos que les hacen cosas peores. Pero el caballo es un ser muy sensible, que enseguida cogotea, enseguida mueve, enseguida se corre, ¿no? Y la otra cosa que quiero destacar de esto que nos ha presentado Marina es que esto está aprobado en la Argentina por el ente que debiera controlar, por el SENASA. Es para adelantar el celo de las cerdas, es decir, para producir inacabadamente, o sea, más y más y más. Reviento a un animal para reventar al otro y para tener la posibilidad además de reventar. Es un sistema y se espantoso. hace sobre yeguas preñadas que inmediatamente necesitan abortar, o sea que son yeguas que van a abortar. Es decir, con este procedimiento está asegurado que van a abortar. Y vos decías, Marina, ¿por qué nos llaman a especialistas, no? Y porque los especialistas en casi todos los ámbitos joden negocios en realidad, muchas veces, sobre todo cuando tiene que ver con crueldad y que animal. Después salga a hablar de esto una persona que desconoce del tema y que está respondiendo a otra línea, digamos, a una bajada de línea que tiene, es lamentable. Por eso a veces yo digo, si son ignorantes o son otra cosa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos hace pensar todas estas cosas el informe de Marina sobre la sangría de yeguas. Un tema que no es tan conocido, un tema que no se difunde tanto, que debiera aparecer un poco más para poder comprender, para entender y cambiar. Esto no es sostenible. Ustedes se dan cuenta naturalmente, hoy que estamos hablando tanto de sostenibilidad, ninguna de estas empresas, ninguno de estos ministros, ninguno de estos líderes, ninguno de estos laboratorios hacen las cosas de un modo sostenible. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.